Saludamos a nuestros corresponsales salvadoreños en los 5 continentes, desde Estados Unidos hasta Seúl, Corea del Sur. Por supuesto, también saludamos a nuestra audiencia de salvadoreños en todas partes del mundo. Este día tenemos una entrevista sumamente interesante y precisamente nos llena de mucho orgullo el tener profesionales de primera clase, profesionales que tienen esa voz a nivel internacional en este momento tan difícil de pandemia. ¿Y a quién nos referimos? Nos referimos al doctor Iván Solano. Él es nuestro entrevistado de este día, prestigioso infectólogo salvadoreño, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del Observatorio COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador. Obviamente el doctor Solano nos acompaña desde San Salvador, también me acompaña la colega Milagro Orellana desde Los Ángeles, California, a quienes saludo desde Ciudad de Panamá. Doctor, primeramente muchísimas gracias. Sabemos lo precioso que es en este momento el tiempo para ustedes en esta emergencia, en este 911 en el que estamos prácticamente pues como humanidad en este momento. Así es que muchísimas gracias por este tiempo que usted nos concede. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer y sobre todo poder comunicarme con los salvadoreños en el exterior para que puedan ustedes, a través de ustedes, conocer un poco más la realidad de lo que está pasando en nuestro país en diferentes tópicos y en este caso de la COVID-19, ¿no? Así es. Milagro, tu breve saludo para luego entonces pasar con la primera pregunta para el doctor. Adelante. Buenas tardes, un saludo desde la ciudad de Los Ángeles, doctor. Bueno, muchísimas gracias a nuestra colega Milagro Orellana, quien nos saluda desde Los Ángeles, California. Y vamos precisamente con la primera pregunta, doctor Iván Solano. ¿Cuál es realmente lo que está sucediendo en El Salvador? ¿Cuál es esa realidad? ¿Realmente nos están diciendo lo que está aconteciendo? ¿Qué está sucediendo con nuestros salvadoreños en este momento en todo el territorio nacional? Doctor, adelante. Bueno, mire, en realidad nosotros como Observatorio del Colegio Médico, junto con otras organizaciones académicas de este país, de los que podemos mencionar el doctor Oscar Picardo y su grupo de la UFG y otros grupos académicos, pues de hace muchos meses nosotros desconfiamos de los datos oficiales, no confiamos en ellos. Eso es algo que debo dejarlo claro desde un principio. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual en nuestro país? Después de que nosotros tuvimos un aumento de casos importante y que los meses pico de la pandemia en El Salvador se dan en junio, julio, agosto, ¿verdad? Donde nuestro sistema de salud se vio colapsado por la cantidad de personas infectadas y que muchas de ellas requerían de servicios hospitalarios, pues la enfermedad bajó, ¿verdad? Bajó allá después de las fiestas agostinas y se mantuvo. Y esto también, este descenso de casos, coincidió también con la apertura nuevamente de las actividades comerciales y de el cese de, ustedes recordarán, de la cuarentena obligatoria que tuvimos los salvadoreños por más de 3 meses, ¿no? Sin embargo, en las últimas semanas, yo diría que unas 3 semanas atrás, esos casos que se habían estado manteniendo menos de 200 casos diarios, según los datos oficiales, vuelvo y subrayo eso, pues comenzamos nosotros a observar tanto a nivel de los hospitales nacionales como a nivel del sistema privado, que es donde yo me desempeño. Yo solo trabajo en el sistema privado de salud. Comenzamos a observar un incremento de casos, ¿verdad? Un incremento de casos que, según los datos últimos del Ministerio de Salud al día de ayer, andaban alrededor de 295, ya acercándonos a los 300 casos diarios. Sin embargo, nosotros creemos que son mucho más casos los que se están dando diariamente, ¿verdad?
recién pues ante el hecho de que los médicos salvadoreños hemos estado diciendo públicamente de que esta situación está nuevamente en alza y que puede desbordarse, sobre todo en las primeras semanas de enero del 2021, es que el Ministerio de Salud ha comenzado a reconocer de tal manera que en estos momentos nosotros, quiero decirle mi experiencia en lo privado, pues ustedes sabrán que muchas consultas médicas a pacientes sospechosos o confirmados de COVID, no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo se están dando a través de videoconsultas. No estamos atendiendo a muchos pacientes en forma, una visita presencial, precisamente porque necesitamos evitar de que esa persona vaya a contagiar a otros pacientes que puedan estar en nuestras clínicas esperando pasar consulta con nosotros o contagiar a nuestro personal de salud. Por lo tanto, las videoconsultas en los últimos días se han incrementado. De tener yo aproximadamente 2 a 3 consultas diarias en los días previos, hoy estoy teniendo 10 o más videoconsultas diarias. Luego, en el único hospital privado que brinda atención a pacientes COVID, que solamente son 15 camas, déjeme decirle, también ya está pasando días que no hay camas para ofertar, aunque usted pues tenga la capacidad económica de poder ingresar a ese hospital, pues yo no lo puedo recibir porque estamos teniendo cada día más las camas, el cupo a un 100%. Lo otro importante decirles que a nivel del sistema público, el Hospital El Salvador, que ha estado llevando en estos días de descenso de casos, el, el manejo de los pacientes COVID, a lo que es a nivel del Ministerio de Salud, pues actualmente tiene su capacidad de UCI que anda rondando entre el 95 y 100% de camas UCI ocupadas. Lo mismo en las unidades de cuidados intermedios, incrementándose. De tal manera que podemos resumir esto en que los casos están incrementándose y que esperamos nosotros un repunte, un rebrote de casos importantes y que nos tememos que pueda llegar a colapsar el sistema de salud en la primera quincena de enero, ¿no? Milagro, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Adelante. La OMS acaba de anunciar que aún lo peor de la pandemia no ha llegado, doctor. ¿Qué puede esperar la población? ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿De qué manera prepararnos? Porque escuchar estas declaraciones son bastante alarmantes. Yo tal vez pondría más bien en contexto lo que nosotros hemos visto en nuestro país en estos últimos días. Y es que desafortunadamente la población salvadoreña ha relajado las medidas de prevención. Pasamos de tener la libertad nuevamente de poder salir a trabajar, de poder salir a hacer otro tipo de actividades, a un libertinaje, ¿verdad? A un libertinaje de parte nuestra, en donde, en primer lugar, de pasar de no reunirnos con nuestras familias, pasamos a reunirnos con nuestros grupos familiares en forma ampliada. Digamos, a celebrar, por ejemplo, el cumpleaños de la abuela, que la abuela está cumpliendo 90 años. Ya hicimos una fiesta mucho más grande donde se involucró toda la familia para celebrar el cumpleaños a la abuela. Y nosotros hemos visto que ese tipo de eventos de masivos o eventos de concentración de mayor cantidad de personas son el nido perfecto para que se estén dando los casos COVID. Eso por un lado. Hemos visto también que las medidas de prevención que se puedan llevar a cabo en restaurantes, en bares, en discotecas, no se han cumplido. Y hemos visto videos que circulan en las redes sociales, por ejemplo, de discotecas, donde la capacidad eh,
se ha sobrepasado desde el 100% hasta el 110% de personas jóvenes, ¿verdad?, en una discoteca. Y sabemos pues que si yo estoy en una discoteca, no me quito la mascarilla porque estoy comiendo, estoy ingiriendo bebidas. Y luego en las pistas de baile pues hay un gran hacinamiento. Otra cosa que es importante mencionarles es que el sistema de transporte público también ha roto las medidas de prevención. Se supone que las medidas iniciales fueron de que podían circular los autobuses, los microbuses, pero con una capacidad reducida, con el hecho de 2 personas máximas por línea de asientos. Y actualmente usted va a ver de que pareciera que no estamos en pandemia, igual que anteriormente, ¿va? La gente colgada de los autobuses, de los microbuses, etcétera. Y si le agregamos el hecho de que estamos en épocas navideñas, donde la gente se ha aglomerado en los centros comerciales para comprar, y desafortunadamente el salvadoreño la visita del centro comercial la ve como algo que es un paseo, ¿me entiende? Para desestresarse, no lo ve como algo que usted tiene que ir a un centro comercial, va a comprar lo que usted necesite y se regresa, sino que aquí lo organizan como paseo, vamos a ir al centro comercial y nos vamos todo el grupo familiar, aunque no necesitemos estar todos ahí. Entonces, todo ese tipo de situaciones, más algo que es bien importante, recordemos que nosotros estamos en periodo preelectoral. Y entonces todos los partidos políticos están llevando a cabo mítines políticos donde convocan a todos sus seguidores y los mismos candidatos, ya sea a alcaldes o a diputados, andan sin mascarilla y en ese tipo de eventos no se mantienen las medidas de prevención. Eso está haciendo de que nosotros vayamos a tener este brote en los próximos días, que ya está comenzando, ¿no? Que ha comenzado, pero que no hemos llegado al pico de eso. Y finalmente, la responsabilidad en este caso de ese rebrote de casos que vamos a tener no solamente de la población salvadoreña. Recordemos que quien es el responsable de vigilar la salud de los salvadoreños es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no hemos visto una participación de vigilancia, de supervisión de parte del Ministerio de Salud, pero de vigilancia activa y supervisión activa de que esas medidas recomendadas para prevenir la transmisión del virus se estén dando en los centros que ya mencioné, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los partidos políticos organizan un mitin político, un evento o una fiesta patronal, una fiesta donde invitan a la población a asistir, no piden permiso al Ministerio de Salud. ¿Vea? No hay una supervisión. Eso, ¿vea? La falta de cumplimiento de parte del Ministerio de Salud de su papel, junto con en la irresponsabilidad que hemos tenido los salvadoreños en esta etapa, va a ser responsable de que tengamos ese brote importante en los próximos días. Doctor Solano, pero estamos frente, por ejemplo, al escucharlo, estamos frente a una situación que nosotros vemos, palpamos a diario en diferentes países. Por ejemplo, yo me encuentro en Panamá, como lo decía al inicio de esta entrevista, y uno ve parte y parte. ¿Por qué digo parte y parte? Porque por un lado, por ejemplo, a nivel de redes sociales, uno percibe toda esa cantidad de opiniones de la población que no cree en las cifras oficiales de casos que se registran en los países, eso por un lado, y por el otro, vemos también la inconsciencia de una población que no ha entendido que este virus es real, que está matando personas alrededor del mundo. Entonces, en ese sentido, decimos que es parte y parte, porque es realmente lamentable ver esos dos lados de la moneda. Por un lado, no confiamos en las cifras oficiales y por el otro vemos todavía actitudes totalmente irresponsables
de una población que no ha entendido el grado de gravedad que existe en este momento sobre el tema COVID-19. La OMS ya lo dijo, ya la colega Milagro Orellana le decía en la pregunta anterior, lo peor todavía no lo hemos visto. Llama la atención también cuando usted manifiesta, doctor, que la capacidad que se tiene, por ejemplo, en El Salvador, de las unidades de cuidados intensivos ya se está agotando, es decir, el país está a un punto del colapso. Eso no es lo que nos dice la versión oficial. ¿Cómo entonces nosotros debemos abordar esta realidad? ¿Qué debe hacer la ciudadanía, doctor? Porque si estamos frente a un caos inminente para las próximas semanas o los próximos días, es decir, no nos espera una muy buena noticia para 2021, ¿qué debe hacer la población en este sentido? Adelante, doctor Solano, ahí hasta San Salvador. Bueno, en primer lugar, voy a comenzar esta parte de la entrevista tomando un pensamiento o si ustedes recuerdan a la caricatura de Quino representada en Mafalda, ¿verdad? Dice Mafalda en uno de sus notas, es más difícil, ha sido más difícil meter a la humanidad en sus casas que para Noé meter a los animales en el arca, ¿verdad? Es increíble cómo los seres humanos a veces somos insensibles. Y además yo le agregaría otro. Cuando los muertos sean los tuyos, ahí sí te va a importar el COVID, pero si no son tus muertos, no te importa. Entonces, en ese sentido, falta de conciencia de parte de cada uno de nosotros, aparte de las condiciones socioculturales y económicas del latino, son muy diferentes a la de una persona que vive en un país del primer mundo. ¿En qué sentido? Que la mayoría de la población latina tiene que partirse el lomo día a día para obtener algo que debe para comer. ¿Ya? Entonces, todo este tipo de condiciones hace muy difíciles el que la población se concientice, pero sí debemos de tomar nuestro papel. ¿Ya? Y en eso creo que los gobiernos en general han fallado porque uno no han educado a su pueblo a lo largo de los años, ¿verdad? A lo largo de los años. Y en El Salvador, yo voy a hablar por lo que ha sucedido en El Salvador, no hemos visto campañas masivas de educación, de concientización por parte del Ejecutivo, en este caso, a la población. Sin embargo, vuelvo y repito, la conducta humana es complicada, ¿me entiendes? Es complicada y a veces podrán decirme algunos, mire, pero ¿y si el gobierno ha hecho esto, ha hecho lo otro y nosotros somos los que no hacemos caso? Podrán tener razón también, ¿vea? Entonces, la población debe entender que este es un virus que está latente y que la principal manera que yo me puedo infectar es si yo no sigo las medidas de prevención adecuadas, como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, del alcohol gel, el distanciamiento de por lo menos 2 metros de otras personas, y de esa manera nosotros vamos a proteger. ¿Verdad? Y también otra cosa que es importante decirlo, yo he escuchado por la experiencia que le digo del día a día, que me toca platicar con mucha gente, me dicen, doctor, yo a mis padres o mis abuelos tienen prohibido salir de la casa. Por lo tanto, los estoy protegiendo a ellos. Pero no se acuerdan que los nietos, los primos, los tíos, ¿verdad? Salen de la casa y le organizan una fiesta de cumpleaños a los abuelos y llegan todos de aquellos que andan fuera de la casa. Entonces, quienes llevan el virus a esa casa de los abuelos o a los padres que pueden ser mayores de 60 años, somos los más jóvenes que no tenemos eso. Entonces, el mensaje que yo quiero decirles acá a las personas es eso, que comprendamos, que no anden pensando de que este es algo preparado en laboratorios o en conspiraciones de cualquier cantidad de cosas que la gente menciona acerca del virus que no existe. El virus existe y de hecho ha matado muchas personas.
Doctor Solano, en cuanto a esa que se nos decía al inicio de la pandemia se hablaba muchísimo de no tocar. Los CDC decían no toque las puertas, no tocar cualquier cosa, había que desinfectarla. Últimamente se dice de que las investigaciones han sacado a la luz que entre más concentración de personas haya, más posibilidad hay de contagiarse. Entonces, en una de las investigaciones que se llevó a cabo dice de que el virus ya está en el aire, ya no está en la superficie. ¿Cómo podemos explicarle a la población esta parte de que una visita a una persona, explicar cómo podemos evitarlo? Pues utilizando las medidas de prevención. En primer lugar, no asistiendo a lugares de eventos masivos, de aglomeraciones. Esa es una medida básica. Por ejemplo, aquí en El Salvador, hoy al principio de mes, las inauguraciones de luces navideñas, de árboles navideños, en donde se llevaron a cabo estos eventos y la gente asistiendo masivamente y sin utilizar mascarillas, etcétera, etcétera. Eso hay que evitarlo. No hay que ir a ese tipo de eventos. ¿Vea? Mejor quedarnos en casa, ¿vea? Porque como ustedes bien lo dicen, el virus ahí está. ¿Vea? Y entre más cerca estemos de otras personas que no conocemos, o incluso familiares nuestros que se movilizan, tienen más movilidad por su trabajo, por otras razones, pues ellos pueden ser los que nos van a transmitir el virus, aunque yo pase las 24 horas guardado en mi casa. Entonces, aquí lo importante es implementar esas medidas de prevención. Mientras no tengamos las vacunas, que tampoco son el 100% de la cura de esto o de la eliminación del virus, son parte de nuestra estrategia de prevención, nosotros debemos de seguir esas indicaciones. Recomendaciones prácticas, por ejemplo, si yo necesito ir al supermercado a hacer compras, ¿por qué debo llevar a todo mi grupo familiar a acompañarme al supermercado? ¿Vea? Se designa una persona dentro del grupo familiar, aquella persona que tenga menos factores de riesgo, a que vaya al supermercado a hacer las compras o al mercado municipal. Que si hoy, mire, es que la época navideña hay que ir a comprarle los regalos de la prima, de la tía, de la comadre, etcétera, etcétera, pues designen a uno también que vaya al centro comercial, pero no agarremos la visita a los centros comerciales como que si voy al parque de Disneylandia, ¿no? ¿Vea? Me entiendo, o voy a un paseo turístico, no, hay que ir, si es necesario ir, designemos a alguien que vaya y haga todas las compras, ¿vea? Evitando todo ese tipo de lugares. Serían como Doctor, recomendaciones bien prácticas. en cuanto al tema de las vacunas, acá, por lo menos en la ciudad de Los Ángeles, existen, bueno, en la población, ¿verdad? Muchos mitos sobre ellas. Uno de los puntos importantes es de que la mayoría de las personas no se quieren aplicar la vacuna, no quieren que ser inyectados, ¿verdad? Porque como usted y yo sabemos, la vacuna aún está siendo, eh, si bien es cierto, ya está la prevención, pero todavía no se sabe si va a dar el resultado. A mí me surge una duda, ¿por qué si yo me aplican la vacuna, por qué debo de seguir usando las mascarillas? Cuando se supone que el uso de la vacuna es para inmunizar el cuerpo. ¿Por qué debemos de seguir utilizando la mascarilla? Y por qué es importante explicarle a la población que la vacuna, si bien es cierto, trae, ¿cómo decirlo?, adversidades. Hay algunas personas Efectos que dicen que secundarios, efectos efectos adversos. adversos. ¿Por qué explicarle a la población de que es importante vacunarse? Ok. Bueno, en primer lugar, decir de que las vacunas en general son de los descubrimientos de mayor impacto en la salud pública o en el desarrollo de la humanidad, ¿vea? O en la mejoría del estado de salud de las personas. Se dice que
después de la introducción de agua potable en un área dada, la estrategia de vacunación es el vacunar a la población es una estrategia que ocupa el segundo lugar, que es una estrategia costo efectiva, que tiene un gran impacto en la disminución de casos de una enfermedad dada, así como la disminución de muertes. Hablemos ahora de la vacuna contra el COVID. Hay un mito que dice la gente, no es que a mí me van a utilizar como conejillo de indias, ¿verdad? O me van a meter unos chips con los cuales van a buscar gobernar mi cerebro, etcétera, ¿no? Hasta esos niveles llega la población en sus creencias. En primer lugar, o me puede dar la enfermedad, dice. En primer lugar, las vacunas, todas las vacunas que existen al momento, incluidas las vacunas COVID, no son capaces de producirle la enfermedad contra la cual está protegiendo. ¿Por qué? Porque en algunos casos pueden ser partículas, en algunos casos pueden ser material genético sintético, etcétera, etcétera, que está completamente desarmado y no es capaz de producir la enfermedad. Por lo tanto, la vacuna contra el COVID no me va a dar COVID. ¿Ya? Segundo, otra cosa que dicen como mito es de que me están utilizando como conejillo de indias. Miren, para que una vacuna, incluida la vacuna del COVID, haya llegado a ser comercializada, ya pasaron por fases de investigación en las cuales, si nos ponemos a hablar de las vacunas que ya en Estados Unidos, por ejemplo, ya están aprobadas, como la vacuna de Moderna y el Instituto Nacional de la Salud y la vacuna de BioNTech Pfizer, que de hecho ya las están poniendo al personal sanitario en Estados Unidos, pues la vacuna Moderna probaron en sujetos voluntarios, hubo conejillos de indias previos, ¿me entiendes? Que de manera voluntaria decidieron participar en esos estudios. Y por ejemplo, en los estudios de Moderna anduvo alrededor de más de 40,000 personas voluntarias a recibir esa vacuna. Y que con lo cual se demostró la eficacia que nos reportó el laboratorio y que además ya fue validado por organismos serios, como son, en el caso de Estados Unidos, la agencia o la FDA, ¿no? La Food Drug Administration, ¿verdad? Que se encarga de, a través de un comité independiente, validó de que estos datos presentados por las compañías farmacéuticas son ciertos y que funciona la vacuna. La otra, la de Pfizer BioNTech también ya pasó esos procesos y en esa participaron, si mal no recuerdo, entre 35,000 y 40,000 personas previamente. Entonces, no somos conejillos de India, ya hubo unos conejillos de India previos donde se estuvo probando y demostró que la vacuna es eficaz. En fin, que en un principio tampoco la vacuna va a lograr que de la noche a la mañana desaparezca el virus. Eso es otra cosa que le debe quedar clara a las personas. Por eso es importante que a pesar de que yo ya esté vacunado, mantenga mis medidas de prevención. ¿Por qué? Porque para lograr el objetivo de que logremos contener el virus o que la pandemia se vaya de mi país, al menos el 50% de la población de mi país ya debe estar vacunado, ¿sí? Lo que llamamos nosotros efecto de rebaño. De tal manera que ahorita que están comenzando las campañas de vacunación en los países del primer mundo, a quienes están priorizando es a un pequeño segmento de la población, como son los trabajadores de la salud y los que están en la primera línea, ¿no? Entonces, ellos no van a representar el 50% de la población de Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, debemos de continuar con las medidas de prevención adicionales que ya conocemos. Exacto, y en ese sentido, doctor Solano, pues el proceso para poder inmunizar a la población mundial, obviamente que no va a ser un proceso corto, estamos hablando de un periodo bastante coherente con la cantidad de población mundial que en este momento tenemos. Significa que la mascarilla, significa que todos los protocolos de salud nos acompañarán por un buen rato. Por ejemplo, aquí en Panamá, que la situación se ha tornado bastante crítica, el principal país
de toda la región, el más afectado en este momento por la pandemia, por COVID-19. Tenemos diariamente, en los últimos días hemos llegado a más de 3,000 casos. Solamente en 2 días fallecieron más de 90 panameños, es decir, una situación bastante fuerte en donde ya se han impuesto medidas. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos en cuarentena total en estos días de fin de año. Incluso, doctor, se nos ha dicho que la mascarilla ya no es suficiente. Ya ahora debemos recurrir a estos face shield o pantallas faciales. Caretas. Exacto, caretas faciales también. Exacto, que tenemos que acudir a ellas porque ya la mascarilla no es suficiente. La agresividad, la nueva cepa, por ejemplo, encontrada en Inglaterra y en Sudáfrica, que ahora ya, por ejemplo, Francia confirmó al menos un caso, España también confirmó la presencia de la nueva cepa. Todo esto, ¿hacia dónde nos lleva, doctor? Es decir, ya la simple mascarilla no es suficiente. Y por el otro lado, ¿qué sucede con esta nueva cepa? Es decir, la vacuna que en este momento se está aplicando ya en varios países, de hecho de América Latina también. México es uno de ellos que ya comenzó a vacunar a su personal médico. ¿La vacuna sigue siendo efectiva aún y con esta nueva cepa que han encontrado? Adelante, doctor. Bueno, varios puntos en esa situación que usted menciona. La cepa, con la nueva cepa, es una mutación conocida, el término técnico, de la N501Y. Es una mutación de la proteína de espiga del virus, del SARS-CoV-2, que lo que hace es que le permite al virus entrar más fácilmente a la célula que infecta. ¿Vea? Lo que se ha demostrado y que dijeron los científicos británicos, que son los que han estudiado más esto, fue de que esta cepa ha demostrado ser más contagiosa, hasta 70% más contagiosa que las otras cepas. Pero a la fecha, con los datos que se tienen, todavía no se ha demostrado que si yo me infecto con esa variante, la enfermedad va a ser más severa en mí, ¿vea? O va a causar mayor mortalidad o mayor cantidad de casos. O sea, en cuanto a severidad en la persona que tiene esa cepa comparada con las otras, ni tampoco hasta la fecha, y ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Porque en medicina tampoco no podemos ser tajantes de que nunca va a ocurrir algo, y por eso la medicina día a día va cambiando, es el hecho de, con respecto a si las vacunas pueden no llegar a funcionar contra esta variante. Y lo que han dicho los especialistas británicos es que al momento no hay datos que digan que no funcione las vacunas contra esta variante. O sea, todo apunta a que sí funcione, ¿de acuerdo? Pero de tal manera que, pues en ese sentido, por el momento no debemos preocuparnos. De hecho, esta semana también, ante el anuncio de los británicos, las mismas compañías farmacéuticas que ya mencionamos ya están comenzando a correr estudios de aquellas personas vacunadas ya con sus respectivas vacunas para ver qué pasa en cuanto a hacer estudios de ver si se llegan a infectar en dado caso por esa variante, si la vacuna le funcionó o no le funcionó. Más adelante, pues probablemente tengamos más datos acerca de esto, ¿verdad? Pero eso es lo que se sabe a la fecha. Y otra cosa bien importante decirlo, porque los entiendo a ustedes, que desde el punto de vista mediático, pues el poner nueva variante de coronavirus acecha al mundo, es algo que vende o que puede llenar una madera de un periódico, de lo que sea. Pero esto no es nuevo. Los mismos autores británicos lo dicen que, en primer lugar, desde septiembre ha estado circulando en Gran Bretaña, ¿sí? Y entonces viene usted y se ve las reacciones de los gobiernos y dicen, ¿saben qué? Pues hoy vamos a prohibir los vuelos provenientes del Reino Unido. Mire, definitivamente es parte también de la psicosis que genera esta enfermedad, pero lo más probable es que en Panamá o en El Salvador ese virus esa cepa ya esté circulando. ¿Vea? ¿Quién me dice a mí que no esté circulando ya en nuestros países?
¿Ve? Y no solo los países que usted ha mencionado, Milagro. Eh, ya Brasil, hay casos en Brasil, ¿ve? Con esta nueva variante, en los Países Bajos, en Dinamarca, en fin. Bueno, Japón también ya evidenció casos por esta nueva variante. Lo que pasa es que en nuestros países, como puede ser Panamá, pero más en El Salvador, en Panamá sí tienen un instituto conmemorativo Gorgas que tiene una infraestructura muy buena para poder hacer vigilancia molecular, ¿ya? Pero por lo menos en El Salvador no tenemos esa infraestructura. Entonces, probablemente en nuestro país ya pueda estar circulando esa. Pero ¿cómo la detectamos si no tenemos la capacidad de detectarla? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Yo sí soy un convencido que probablemente esa cepa está circulando en todo el mundo, ¿ve? Y Doctor, en la gran mayoría de países. doctor, tengo una pregunta. ¿Podemos pensar nosotros que la gripe común, el catarro, ha desaparecido y que ahora ya todo es diagnosticado por COVID? Pregunto esto porque aquí en la ciudad de Los Ángeles, toda la persona o cualquier paciente que consulta por una gripe, un catarro, ya es diagnosticado con COVID y ya lo mandan a la cuarentena de 10 días. No necesariamente. Yo, en estos momentos de pandemia, y más como está el estado de California, ¿vea? Sí es correcto decir, si usted me llega a mi consultorio y llega con síntomas catarrales o me quiere consultar por síntomas catarrales, usted es sospechosa de COVID-19 hasta no demostrarle lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí pueden haber, por lo menos todavía no tenemos reportes en los Estados Unidos, me refiero yo, de incrementos de casos de virus de gripe por influenza todavía. ¿Me entiendes? Sigue predominando y sabemos que esta época, cuando comienza el crudo invierno en Estados Unidos, es cuando se incrementan más los casos de gripe por influenza. Pero todavía, a mi conocimiento, los CDC todavía no están reportando un incremento de casos de gripe por influenza. Y sabemos pues que el CDC sí hace investigación seria y vigilancia. Entonces, si yo tengo a alguien con síntomas catarrales, aparte de que debo enviarle una prueba de COVID a esa persona, debo buscar otro virus y eso se puede enviar. Hay diferentes exámenes y que en Estados Unidos están más accesibles que en nuestros países para buscar otras causas de síntomas catarrales en las personas. Entonces, definitivamente sí debemos de, Mili, de que usted es culpable hasta no demostrar lo contrario, si me llega con síntomas catarrales, ¿me entiende? Así es, la prueba es importante. Doctor Solano, estamos de verdad muy agradecidas por su tiempo, especialmente porque precisamente dentro de su especialidad usted es uno de los médicos que está más en 911 en esta pandemia. Así es que agradecemos lo más valioso que hoy en día podemos tener, que se llama tiempo. Para finalizar esta interesante entrevista, las principales recomendaciones, doctor, que usted le da a nuestra audiencia en este momento. Estamos a las puertas ya de 2021, un 2021 que no es para nada diferente a este 2020, es decir, seguimos con el mismo grado de incertidumbre, seguimos con falta de liderazgo en muchos sentidos en los países y por supuesto con mucha zozobra en la población. De hecho, ya la OMS ha hablado de la segunda pandemia, doctor, que es precisamente los padecimientos emocionales a raíz de todo esto que estamos viviendo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones de un médico infectólogo como usted? Adelante. Bueno, básicamente es que nos quedemos en casa, que si vamos a salir sea por cosas estrictamente necesarias, que nombremos a un miembro de la familia el responsable de hacer la mayor cantidad de actividades que nos puedan llevar a cabo. Utilizar la mascarilla, sobre todo cuando vamos a estar fuera de la casa, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, el distanciamiento social importante, es decir, no andar asistiendo a lugares de asistencia masiva de personas. Y en estas fiestas, y bueno, acabamos de pasar la fiesta navideña, pero vuelvo y repito y reitero,
de que para la noche del 31 de diciembre, la víspera del 2021, nuestra reunión sea diferente y no hagamos reuniones ampliadas en nuestras casas, en nuestros hogares, sino que solo lo conmemoremos, nosotros recibamos ese nuevo año con el núcleo familiar. ¿Ya? Para eso existen plataformas o diferentes métodos de comunicación con el resto de miembros de la familia, estén en nuestro país o estén fuera del país. Hoy las comunicaciones la tecnología ha evolucionado tanto que nos podemos estar comunicando ahora con ustedes que están lejos y como que estuviéramos cerca. Lo mismo hacer con nuestros familiares, ¿verdad? No invitarlos a la casa, no asistir a una casa, sino que quedarnos cada uno en nuestras casas y conectarnos y comunicarnos a través de las diferentes plataformas tecnológicas que hay. Y un saludo, pues ahí yo les agradezco por la invitación y un saludo para todos los salvadoreños que se encuentran en el exterior. Y si me permite, Milagro, voy a hacer solamente un paneo para que los salvadoreños se acuerden. No sé si van a poder verlo, pero a mis espaldas está el Cerro de San Jacinto, ¿verdad? Donde ustedes pues podrán recordar todas sus aventuras que pudieron pasar por esta área. Así que un placer inmenso estar con ustedes. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, doctor doctor. Solano. Definitivamente, imagínate, Milagro, qué preciosidad aún. Y en esto yo creo muchísimo, aún en los peores escenarios, un médico infectólogo que obviamente ha visto de todo durante esta emergencia, todavía tiene estos minutos para mostrarnos a ese El Salvador al que extrañamos, al que amamos con todo nuestro corazón. Así es que el doctor Solano creo que nos deja un mensaje claro, y ese mensaje claro es: sigamos manteniendo aún en medio de esta situación una actitud positiva. Eso es lo que nos va a ayudar realmente a salir adelante en esta pandemia. Milagro, con tu despedida, adelante. Así es, infinitamente agradecerle al doctor Solano por haberse tomado su tiempo. Sabemos que él está en este momento de emergencia, como tú lo decías, en un 911. Enviarle mi más sincero agradecimiento y que pase un feliz año, y sobre todo desearle que usted, con su ardua labor, mantenga siempre a la población salvadoreña, nuestra gente, con salud, que la cuide y le brinde siempre esa atención y esas medidas necesarias que la comunidad salvadoreña, y no solamente dentro del Salvador, sino a nivel internacional, necesitamos escuchar los latinos, sobre todo, todos los que estamos fuera de El Salvador y toda la comunidad, un mensaje muy grato y muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Mili. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia en los 5 continentes. Saludos especiales a nuestros periodistas salvadoreños, como decimos, desde Canadá, Estados Unidos, hasta Seúl, Corea del Sur. Un abrazo fraterno para toda nuestra gente. Y recuerde, guarde las medidas. Si usted ama a su familia, a sus amigos, y ellos por consiguiente lo aman a usted también, entonces viva estas celebraciones por videollamada. Hay tantas plataformas tecnológicas en este momento. Guarde a los suyos. Ya llegará el momento en el que nos podamos abrazar, pero ese momento no puede ser ahora. Seamos conscientes de eso. Muchísimas gracias, doctor Iván Solano. Él se despide desde San Salvador, desde nuestra amada patria. Y, por supuesto, agradecer a nuestra colega Milagro Orellana, que está desde Los Ángeles, California. Como siempre les digo, un abrazo fraterno desde mi cálida ciudad de Panamá. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego.